Buenos días, tengan todos ustedes, mis hermanos. A ver si me puede poner algo de luz acá arriba, mi hermano, por favor. Ahora sí. Una vez más, muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Esta es Iglesia Vida, la casa de Dios, iglesia de todos ustedes. Y estamos transmitiendo por medio del Facebook en vivo en este momento. Espero que todos se encuentren muy bien en casa y que estén sintonizándonos en este momento. Me gustaría decirles que y creo que ustedes quizás lo vieron allá en el Facebook, y que vamos a estar cerrados por el día de hoy. Y todo esto es por todo lo que se está escuchando en este momento, ¿verdad? Que hay mucha infección allá afuera y queremos pues cuidarle. Queremos que usted tampoco se pierda de la predicación, de los mensajes de Dios, y es por eso que hemos decidido temporalmente nada más cancelar por el día de hoy, y ya más adelante les estaremos diciendo cuando nos dice el Señor que podemos abrir la iglesia otra vez. En medio de todo esto, mis hermanos, están nuestras oraciones para con todos ustedes. No hemos dejado de orar para que sigan adelante con ánimo y que no pierdan la esperanza al ver tanta dificultad y tanto problema que hay ahorita en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Encantados de que me puedan estar ustedes ahí viendo. Yo no los puedo ver, pero encantado. Reciban un abrazo fuerte, ¿verdad? Virtual, ahí donde quiera que estén en casa. Y fíjense, el día de hoy pues es otro domingo más, mis hermanos, y Dios nos ha regalado un día más, mis hermanos, no para seguir viviendo a nuestra manera, sino siempre ha deseado Él que vivamos a su manera. No para seguir pecando, no para vivir una vida santa, mejor dicho, para vivir una vida santa. Y solamente se puede vivir una vida santa cuando nosotros estamos viviendo por fe, haciendo todo lo que Él nos dice, ¿verdad? Viviendo en obediencia a nuestro Señor Jesús. Pero sin tardarnos más, mis hermanos, vamos a ir a una oración y platicar con nuestro Señor. Pero antes de hacerlo, mis hermanos, yo creo que a lo mejor tienen acostumbrado de que pues alabemos al Señor y cantemos algunas alabanzas. El día de hoy se lo vamos a dejar a deber, porque en este momento nada más estoy yo y nuestro hermano Juan Dávila en sonido ayudándome en este momento. Pero vamos a irnos en oración, mis hermanos. Y vamos a decirle así desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, venimos delante de ti en esta hermosa mañana que nos has regalado. Nos acercamos a ti para agradecerte, primeramente por darnos hasta este momento aliento de vida, para darnos el descanso y sueño, ¿verdad?, que tú siempre nos los das. A veces menos sueño, a veces menos descanso, pero nos los das, porque nos hiciste descansar anoche, por abrir nuestros ojos en este momento y poder ver, ¿verdad?, nuestros seres queridos. Poder hablar contigo ya es una bendición, y la certeza de que nos escuchas todo el tiempo. Por eso te agradecemos, Señor. Te pedimos esta mañana que nos hables, que nos aconsejes, y que nos ayudes a transformarnos a la imagen tuya, Señor Jesucristo, que para eso nos creaste.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí en casa, mis hermanos, pueden dar un aplauso allá al Señor. Y vamos a comenzar. Quizás, mis hermanos, en este momento, usted se encuentre bien de salud. Y si es así, pues qué gran bendición. Qué gran bendición de nuestro Dios. Pero quizás usted en este momento esté en este grupo de personas donde tenga usted quizás a un miembro de su familia enfermo, ya sea de cualquier enfermedad o de este virus que anda de moda, que es el coronavirus. Quizás sea usted, mi hermano, el que está enfermo en este momento. Cualquiera que sea su situación, la palabra de Dios siempre nos trae buenas noticias. Así es, nos trae buenas noticias en diferentes aspectos para nuestra vida. La principal noticia buena que nos trae el Señor siempre ha sido esta, mis hermanos, la noticia de salvación. Ese es el mensaje único de Jesús. Lo ha sido y seguirá siendo las buenas noticias de salvación el mensaje principal, ¿verdad? Pero hay buenas noticias aparte nada más de la salvación. Hay buenas noticias, ¿ok? Una de ellas es esta. Aparte de la salvación, es que Dios, mis hermanos, es más grande que cualquier enfermedad. Esa es una de las certezas que nosotros como hijos de Dios podemos tener. No ha habido, mis hermanos, ni habrá una enfermedad o pandemia que sea más poderosa que nuestro Dios. Eso sí se lo voy a asegurar. Porque nada ni nadie, ninguna enfermedad es más poderosa que nuestro Dios. Uno de los nombres, o de los muchos nombres que la Biblia menciona acerca de Dios, es el siguiente. Y quizás usted ya esté familiarizado con este de los muchos nombres del Señor. Jehová Rafa. ¿Qué significa lo siguiente, mis hermanos? El Señor sana. Oh sí, nuestro Dios es un sanador, mis hermanos. Pero vamos a irnos a la Escritura, ¿verdad? Porque aquí nos dice en esta Escritura que vamos a leer que realmente es Dios el que es la fuente de salud. Él es el que devuelve la salud, Él es el que la da. Entonces nos vamos a ir y saque sus Biblias ahí en casa y usted puede ver los versículos también a través de este medio social. Nos vamos a ir al Viejo Testamento, mis hermanos. Éxodo 15:26. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Aquí, mis hermanos, obviamente, el Señor está hablando con su pueblo, con los israelitas. Y al leer esta escritura, lo primero que se me viene a la mente es una pregunta. Y me hice yo esta pregunta cuando Dios me estaba dando este mensaje. Y puse aquí lo siguiente: ¿será Dios de aquel entonces el mismo de ahora en día? Pienso que la mayoría, o si no todos ustedes que me están escuchando, saben la respuesta a esta pregunta.
Pues la respuesta, si usted dice que sigue siendo el mismo Dios, usted está correcto. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, el de ahora y para siempre. Y así como le dijo en aquel entonces a su pueblo israelita, que les iba a regresar la salud, así también nos dice a nosotros el pueblo del día de hoy. Él es el autor, Él es nuestro Señor, Él es el autor de la vida. Pero vamos a examinar esta última parte de esta escritura en este momento, mis hermanos. Observe cómo dice al final. Dice, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. ¿De qué tipo de enfermedades estaba hablando que les trajo a los egipcios? Estaba hablando primeramente con los israelitas y les está diciendo de las enfermedades que no va a permitir que vengan sobre su pueblo, que eran las plagas, ¿verdad?, que trajo sobre el pueblo egipcio. Porque el faraón egipcio estaba tan obstinado a no dejarlos ir en libertad a todo el pueblo de Dios. Los quería tener allí esclavizados. Y Dios dice, esas plagas que yo les mandé a los egipcios no les tocarán si siguen mis leyes y estatutos. Pero pongamos atención a lo que dice la parte última de esta escritura. Miren lo que dice, termina diciendo así el Señor. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Jehová Rafa, el Señor que sana. Ahora, quizás usted está pensando ahí en casa, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? ¿Que Jesús va a sanar a todos? No, porque si fuera así, ninguna persona, mis hermanos, en este momento estaría enferma, si fuera así. Ahora, que Él tiene el poder para sanar a todos, indudablemente que lo tiene. Claro que sí, sin ninguna duda, Él tiene el poder para eso. Pero eso no es a lo que se está refiriendo esta escritura. Simplemente a lo que se refiere esta escritura que acabamos de leer es que está diciendo Dios lo siguiente: de mí viene la sanidad. Yo soy la fuente de salud. Okay. Cuando Jesús, fíjense, aquí caminando con nosotros, encarnado en su cuerpo, ministraba Él a las multitudes que le seguían, ¿okay? Les ministraba sanándoles. Su ministerio también fue de sanidad. O sea, esta sanidad era parte esencial también de su ministerio. Jesús sanó a muchas personas en una gran variedad de enfermedades. Así es. ¿Y qué aprendemos acerca de esta verdad de sanidad? Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos. Vamos a adentrarnos en el ministerio de sanidad que tanto la gente desea en este momento, ahora en día. ¿Qué podemos aprender del ministerio de sanidad de Jesucristo? Vamos pues a aprender y vamos a ver, fíjense, 4 puntos que son cruciales para entender con quién estamos tratando y cómo fue esto del ministerio de sanidad de Jesús. Número 1, usted puede sacar ahí en casa un papel y escribir los puntos con los espacios a llenar. Así es de que le doy tiempo para que saque sus plumas, lápices. Pero vamos a empezar a escribir. ¿Qué aprendemos de este ministerio de sanidad? Número 1, que Jesús ministró sanidad desde el principio, mis hermanos. Así es. Desde el principio de su ministerio, Él empezó a sanar gente. Vamos a irnos a una escritura del Nuevo Testamento. A Mateo 4, 23, 24. Dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, o sea, las iglesias en aquel entonces,
anunciando las buenas nuevas del reino y sanando, fíjense, toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores, los graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, Él los sanaba todos. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio público, hermanos, se dedicó a enseñar y a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. O sea, pero Él también sanó todo tipo de enfermedad. Aparte de las buenas noticias de salvación, que son las principales, Él sanó todo tipo de enfermedad, dolor, condición física, condición emocional, condición espiritual. O sea, su ministerio abarcaba tanto esparcir el Evangelio de las buenas noticias de salvación, ¿verdad? El único que hay, que es el de salvación y arrepentimiento de pecados, pero también, mis hermanos, también ministraba, ¿verdad?, sanación a los enfermos. Esto lo hizo por toda la región de Siria, de Galilea, ¿verdad? Y su fama pues se empezó a extender, que no nada más llevaba un ministerio de esperanza, de salvación, sino que también podía sanarles a todos. Entonces la gente se dio cuenta de todo esto, mis hermanos, y se dio cuenta que en Él existía verdadero poder para hacer todas estas cosas. Es por eso que la gente no desaprovechó la oportunidad de presentarse delante de Él, de llevar personas afligidas, tantas, ¿verdad?, ya sea con enfermedades físicas, ¿verdad?, como necesidad también de liberación espiritual. O sea, le llevaban gente que estaba endemoniados. Entonces Jesús demostró que tiene poder para sanar el cuerpo y para liberar, mis hermanos, al ser humano de la opresión del maligno, para sanar emocionalmente también. Ahora, quiero que observe las palabras con las cuales usted llenó los espacios en este punto. Puso ahí usted, dice, desde el principio ministró ¿qué? Sanidad, ¿verdad? Desde el principio. Ahora leamos esta escritura que se encuentra en el último libro de la Biblia, que se encuentra en Apocalipsis 22:13. Dice así: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Fíjense cómo dice aquí al último, el principio y el fin. Jesús, mis hermanos, es el principio y el fin. Quiere decir que antes y después de Él no hay absolutamente nada, mis hermanos. No hay nada antes, no hay nada después. Entonces, sabiendo esto, podemos deducir lo siguiente, que su existencia es infinita, no tiene comienzo, no tiene fin, porque Él es el comienzo y el final. Su reinado es infinito. Consecuentemente quiere decir que su ministerio de salvación, ¿verdad?, su ministerio de sanidad, déjeme decirle, no tiene fin. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que gente se va, fallece y gente nace y el ministerio de salvación todavía sigue? Y si sigue el ministerio de salvación, pues también va a seguir el ministerio de ¿qué? De sanación. Ahora, quiero que haga usted, mi hermano, allí en casa, una pausa, ¿ok? Haga una pausa, mi hermano, y piense, reflexione en esto, ¿ok? Reflexione bien en lo que le voy a decir. Pregunta, ¿cree usted que en este momento Jesús ha dejado de reinar en su vida si usted es un hijo de Dios?
¿Cree usted que ya no reina en su vida? Si usted le entregó su vida a Él, de pronto ya no va a reinar en su vida. ¿Cree usted que en este momento Jesús le ha abandonado en medio de la adversidad o de la enfermedad que usted pueda estar pasando? ¿Cree usted que el ministerio de sanidad que Él empezó desde el principio lo ha abandonado, verdad? Y lo ha dejado usted a medias, a mitad del camino? Déjeme contestarle, absolutamente no. El Señor no comienza algo y después dice, bueno, no lo terminó. El Señor cuando comienza algo, mi hermano, lo termina. Absolutamente no. No lo va a dejar a medias. No lo va a abandonar. No va a dejar de reinar en usted. Si usted es un hijo, una hija de Dios, el Señor está firme con usted porque usted ha hecho un compromiso con Él. Y Él retiene ese compromiso como buen Señor que es, como buen caballero, como que da su palabra y la ha dado para con nosotros. Entonces absolutamente no lo va a dejar a medias. Si piensa usted que con esta pandemia y todas estas cosas que están pasando, el Señor de pronto se va a aventar del barco y nos va a dejar allá afuera, allí adentro del barco, no, Él se queda. Él está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es Jehová Rafa, el Señor que sana, mis hermanos. Es nuestro Dios infinito, es nuestro sanador infinito y no se ha olvidado de usted. Y no se va a olvidar de usted. ¿Por qué? Porque es su hijo, es su hija. Quizás en este momento en casa usted se esté desesperando por todo lo que esté pasando allá afuera y que se ven más casos y miles y cientos de casos todos los días de gente infectada por este virus. El Señor no se ha olvidado de usted, pero la pregunta debe ser mejor esta. ¿Ya se olvidó usted de Él? De todo lo que Él puede hacer. ¿Ya se olvidó del ministerio de salvación? ¿Ya se le olvidó a usted el ministerio de sanidad que comenzó desde un principio y que no tiene fin? Porque Él sigue siendo el mismo. Espero que no. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que le está afligiendo el día de hoy? Quizás usted no se ha sentido bien. Quizás tiene mucho temor que este virus le va a alcanzar o tarde o temprano le va a pegar. Mi hermano, sea o no, no se lo deseamos a nadie, pero si llega a pasar, mi hermano, mi hermana, el Señor no le va a dejar a medias porque Él es el comienzo y el fin, y lo que Él empieza, Él va a terminar, y usted es una obra de Él, en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad. Él hizo un compromiso con usted cuando usted se entregó a Él. Y Él no dice, yo le voy a cuidar nada más hasta este tiempo. Él dice, yo voy a estar contigo porque yo soy Jehová, Rafa, el sanador, que comencé mi ministerio desde el principio de sanación y de salvación y voy a seguir porque este ministerio es infinito para todos mis hijos. Amén. Entonces está la palabra del Señor. Entonces sacúdase todos esos pensamientos que le puedan venir, ¿verdad? Y asustar. Todos esos pensamientos preocupantes, ¿verdad? Y destructivos que vienen nada más a quitarnos la paz. Y enfóquense en este Dios poderoso que tenemos y vaya en oración a Él. Que cuando usted va en oración, yo le puedo asegurar que Él le contesta. Confíe en Él, mi hermano. Él siempre tiene algo bueno para usted, pero todo lo que tiene que hacer o tenemos que hacer es hacer tiempo para Él y recordarle, Señor, tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, yo soy tu hijo, tú eres mi Padre, tu sanidad comenzó desde el principio, eres Dios infinito. Tu ministerio de sanidad es infinita y espero yo
tu sanidad, Señor. Espero yo de ti la salvación. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos acerca de su ministerio de sanidad. Él desea que confíe en Él y que lo busque, porque Él es la fuente de salud. Él es el que puede regresar la salud. Que va a sanar a todos, mis hermanos, ya lo hubiera hecho. ¿Por qué no? Él tiene sus razones. Pero seamos nosotros sanos o no sanos, Él es digno de toda alabanza porque Él es nuestro Creador. Amén. Entonces, eso es. De esto aprendemos. Lo primero es que Él comenzó sí, su ministerio de sanidad desde un principio, junto con el mensaje principal, que es el de salvación. Entonces, no hay que dejar fuera ese ministerio, que es el de sanidad, y dejar de pensar en eso, que ya es un Dios diferente, porque no lo es. No lo es. Nosotros somos su pueblo, no seremos israelitas, pero somos su pueblo y nación porque nos hemos entregado y confiado de toda de por vida a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces no lo va a dejar. Número 2. ¿Qué más aprendemos acerca de su ministerio de sanidad? 2. Que Jesús es el Mesías, fíjense, prometido. Este es otro nombre que se le da al Salvador, Mesías. Pero esto ya estaba hablado acerca de él en el Viejo Testamento, de que el Mesías iba a venir. Fue una promesa del Señor. Entonces cubro este punto, mis hermanos, para que sepamos, fíjense, ponga atención a esto, para que sepamos todos nosotros con qué tipo de ser supremo y divino estamos nosotras tratando cuando leemos la Biblia. A veces nos quedamos cortos, mis hermanos. ¿Con quién realmente estamos tratando y el poderío que tiene? Cuando usted abre la Biblia y empieza a escuchar acerca de Jesús, usted está escuchando del Mesías prometido, el único que se promete en la Biblia. Fue en Jesús, mis hermanos, fíjense que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Y estas profecías anunciaban que el Mesías traería salvación, pero que también, fíjense, traería ¿qué? Sanidad. Traería sanación. ¿Okay? Entonces Jesús, mis hermanos, es ese Mesías, es el Mesías prometido, y que trae sanidad, y que trae salvación. El profeta Isaías profetizó sobre lo que sucedería con la llegada del Mesías. Fíjense, vamos a leer Isaías 35, versos 5 al 6. Fíjense en esta profecía. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Escuchamos esto, mis hermanos, y estas son palabras de aliento. Estas son palabras que nos deja el Señor aquí y tienen que ver, fíjense, con la sanidad. Y esto es lo que iba a ser el Mesías prometido, Jesús. Y vaya si necesitamos escuchar esto ahora en día, mis hermanos. Y déjenme decirles, así como lo describe aquí la Biblia, es exactamente lo que sucedió durante el ministerio de Jesús. Y dice, ¿seguirá pasando ahora en día? Claro que sí, porque no termina la sanidad. Y sigue pasando, y seguirá sucediendo, porque Él todavía, mis hermanos, en este momento está ministrando, y lo seguirá haciendo. Vamos a leer otra vez esta escritura más detenidamente. Léala conmigo.
Mire lo que dice. Dice, abrirán entonces los ojos de los ciegos. Fíjense. ¿Y no fue eso lo que pasó en diferentes escrituras que leemos? Claro que sí. ¿Y no destapó los oídos de los sordos? Claro que sí. Y aquellos que no caminaban bien, ¿a poco no los hizo caminar? Y aquellos que no podían hablar, no les soltó la lengua. Y en aquellos lugares donde no había esperanza, que estaba todo desolado, como desiertos, no trajo Él agua y esperanza viva. Y en aquellos lugares donde realmente dice, aquí no va a salir nada de esperanza, aquí no tenemos realmente un futuro. Sin embargo, en esos lugares de sequedad trajo torrentes de agua. No estoy hablando de agua, mis hermanos, físicamente hablando, estoy hablando de que Él trajo esperanza a la gente en aquel entonces. Entonces, mi hermano, mi hermana, donde quiera que se encuentre usted, ¿verdad? Yo le voy a pedir lo siguiente, le imploro, deje que Jesús, mi hermano, ¿me está escuchando? Deje que Jesús le abra sus ojos, ya no tanto físicamente, mi hermano, mi hermana, sino espiritualmente. Piense en esto, dígale al Señor, usted tiene que empezar a vivir en el realmo espiritual y para eso necesita que Jesús le sane y le abra los ojos espiritualmente. Ya no físicamente, pero espiritualmente. Deje que le abra sus ojos. Empiece a ver lo que Jesús puede ver. Empiece a ver con los ojos de Jesús, pero para eso usted le tiene que permitir que le abra sus ojos. Deje que el Mesías le destape a usted esos oídos, o sea, escuche su palabra, póngale atención donde quiera que se encuentre. Y vaya que a lo mejor usted ya ha escuchado de Jesús, pero no se le han destapado a lo mejor los oídos. Escúchele el día de hoy, que tanto lo necesitamos. Acérquese a Él para que pueda escucharle bien y pueda destapar los oídos y pueda usted escuchar la verdad de lo que Él viene y le quiere dar, lo que Él le ofrece. Ya no tanto físicamente, mis hermanos, que también lo puede hacer. Le puede regresar el oír. Pero si usted tiene el oír físico, está más interesado en que le escuche espiritualmente lo que le está diciendo. Es que Jesús decía de vez en cuando, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él dice, yo sé que están oyendo, me dice, pero yo quiero que me escuchen lo que estoy tratando de decirles. Deje que le toque a usted, mi hermano, cualquier parte de su cuerpo. Dele oportunidad al Señor para que usted sea sanado. Muchas veces el Señor quiere sanar, pero usted no se acerca o no nos acercamos nosotros al Señor. Deje que le toque para que usted se levante y empiece a saltar como un ciervo, pero para eso tiene que creer en Él, tiene que escucharle, tiene que abrir sus ojos, deje que le abra sus ojos. Empiece usted, ¿verdad? Dejando que Jesús le toque su cuerpo. Arrímese a Él, que Él se quiera acercar a usted, para que salte como un ciervo, como dice aquí. Para que salte, un ciervo es un venadito, para que usted empiece a brincar como un venadito y así pueda usted gritar con alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, mi Rey, ¿verdad? Mi Salvador, mi Sanador. Mi hermano, mi hermana, no deje que las circunstancias le cieguen. No deje que las circunstancias ahorita en este momento le ensordezcan y no pueda escuchar al Señor Jesús. No deje que las circunstancias ahorita en este momento que son feas le callen a usted y no alabe a nuestro Señor. Alábelo. Cántele. Aun cuando usted diga, no me siento bien, escúchele,
para que usted pueda recibir de su poder, mi hermano, mi hermana. Quizás usted en este momento se encuentra en el hospital, quizá en este momento está en casa y está en cuarentena, quizá en este momento usted tiene miembros de su familia que quizás estén en el hospital, que quizás estén en cuarentena. Yo quiero que usted lea esta escritura ahí en casa, mi hermano. Si le está preocupando todo esto, esta palabra es para usted. Mateo 9:35, miren lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos, todos, y aldeas, enseñando en las sinagogas, dice, anunciando las buenas nuevas del reino, las de salvación. Pero fíjense lo que dice. Y sanando toda enfermedad y toda ¿qué? Toda dolencia. Donde quiera que iba, él proclamaba el mensaje de salvación, que era el principal. Pero también concedía la sanidad física. Pero la más importante era la sanidad del alma. Y sí, claro, sanaba físicamente a los enfermos, sin importar la enfermedad que tuvieran. En ningún momento Jesús dijo esto, no lo podemos encontrar en la Biblia. No es que realmente esta enfermedad pues es de mucha gravedad y está muy avanzada. Él nunca dijo eso. O no, esta enfermedad en sí realmente es muy difícil para mí. No, claro que no. Él no dejó que ningún tipo de dolencia, que ningún tipo de gravedad, de enfermedad le intimidaban, que le traían a la gente así. Él no se intimidó. Y así como Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas enseñando y anunciando las buenas noticias de salvación y sanando toda enfermedad y toda dolencia en aquel entonces, ¿cree usted que en este momento Jesús ya dejó de caminar haciendo todas estas cosas? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Cree usted que Jesús, el Mesías, el prometido, verdad, ya dejó de recorrer pueblos y aldeas y ciudades y hospitales y casas? Absolutamente no. Allí donde se encuentre usted, en casa, en el hospital, en la ciudad que se encuentre, ¿verdad? En esa casa, Jesús el Mesías sigue visitando. Y en este momento, mis hermanos, le está hablando y le extiende, ¿verdad?, su mano. Y le ofrece esa mano y le ofrece con esa mano la salvación. Le ofrece la sanidad espiritual. Y desea que no se la deje, que le deje el brazo tendido ahí. Usted necesita alcanzar el brazo de Jesús y recibir primeramente de su ministerio principal. Necesita usted recibir la salvación de Él, para que después usted le diga, Señor, sáname de esto que estoy sintiendo. Sáname por medio de la salvación, sí, espiritualmente, pero sáname físicamente también. Tú dijiste que tú puedes sanar todas las enfermedades. Pero si está de acuerdo a tu voluntad que yo sea sano, Padre, yo lo creo. Y así va a suceder si va de acuerdo como tú lo dices. De mí, Señor, dígale, de mí, Señor, yo quiero creer. Quiero creer desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, mi hermano, déjeme decirle que el Mesías prometido, Él sigue sanando. Usted no es una excepción. Simplemente nada más tiene que acercarse a Él y creer. Anoche, en mi casa, su casa, yo me sentí también muy mal. No quiero entrar en detalle, pero jamás me había sentido yo así. Mi cuerpo empezó a temblar,
como por 20 minutos. Me faltaba la respiración y empecé a platicar con el Señor. Era difícil para mí porque quería yo seguir caminando y tenía algo de ansiedad e inquietud. Pero yo sabía muy dentro de mí que yo había predicado muchas veces acerca de esto. Y me dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no. Y el Señor me dijo, siéntate. Y yo le decía, Señor, es muy difícil quedarme quieto. Necesito que me des de tu calma. Me senté en ese sillón reclinable y empecé a platicar con Él. Pero realmente no estaba platicando con Él, porque platicar le das oportunidad a que Él hable y luego usted habla también. Pero anoche no le di chance de hablar. Estaba nada más una conversación con Él y estaba yo diciéndole que soy pecador, que he fallado, pero que trato todos los días de no fallarle, pero siempre caigo. Que no espero, le dije, ser perfecto como tú, Señor, y tú tampoco lo esperas, porque solamente tú eres perfecto. Le dije, pero en este momento no puedo hacer que este temblor se me vaya de mi cuerpo. Solamente tú puedes hacer esto. Y después de hablar con Él y decirle tantas cosas, y mis temblores seguían en mi cuerpo, digo, no sé qué está sucediendo, Señor. Pero si fuera de mi parte, yo ya lo hubiera podido parar. Entonces, Señor, yo sé que ya te hablé y te dije y platiqué. Ahora nada más te voy a pedir algo, Señor, le dije. Y ahí sentado en ese sillón, levanté mi brazo con mis ojos cerrados y le dije, Señor, ya no puedo más. No puedo parar de temblar. Algo no está bien en mi cuerpo. Voy a extender mi brazo, le dije. Y me gustaría que extendieras el tuyo también. Y le decía, tú eres el único Mesías, el prometido. Eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Salvador. Tú eres mi libertador, le dije. Y tú eres mi sanador. No puedo yo parar esto. Solamente tú. Entonces yo humildemente te digo, estoy confiando en ti. Y así como tengo mi brazo extendido, no lo bajé. En ese momento cerré mis ojos y tuve una visión de que dos grandes personas estaban hincadas, uno en cada lado. Después vi una presencia de alguien que se acercaba y extendía su brazo. No pude yo palpar contacto, ¿verdad? Pero yo podía verlo dentro de mi mente. En ese momento, cuando yo le pedí que me tocara y alcanzara mi brazo y le decía, ya no puedo más. En ese momento, como dicen allá en mi pueblo en México, de tajo así, dejé de temblar. Empecé a respirar mejor. Y después regresé a la normalidad. Bueno, déjenme decirles, me quedé completamente sin palabras. Empecé a sollozar de gozo, de cómo el Señor quizás estaba esperando esas palabras donde yo me estaba dando por vencido.
Sí, empecé por aquí, por allá, hable y hable y hable, le decía. Pero no fue hasta cuando realmente me rendí. Y le dije, ya no puedo más. Mis hermanos, déjenme decirles, nada es imposible para nuestro Dios. Para el hombre sí, sí. Pero para el Mesías no. ¿Por qué? Porque miren, Jesús hasta resucitó muertos, mis hermanos. Le pregunto esto, ¿acaso ha visto una enfermedad peor que la muerte? Claro que no. Sin embargo, Jesús, el Mesías prometido, tiene poder sobre la muerte. Amén. Leamos esto. Juan 11:25, miren lo que dice. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque muera, dice. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego termina con una pregunta. ¿Crees esto? Yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, ¿cree usted que el Señor tiene tanto poder así? ¿Cree usted que es Él, el Mesías prometido? Mi hermano, mi hermana, cualquier cosa que pueda estar pasando en su vida en este momento, si usted es un hijo, una hija de Él, no se debe de dejar intimidar por la grandeza de la dificultad o la enfermedad que puede estar usted pasando en este momento. Recuerde que quien prometió estar con usted por el resto de su vida, quien prometió que nunca lo iba a dejar y que jamás lo iba a abandonar. ¿Quién? ¿Una persona cualquiera? No, es Cristo, es Jesús. Y Él cuando da su palabra, la mantiene firme, mis hermanos. Es el único Mesías, es el único Mesías que va a sanar. Es el Dios Todopoderoso. Y mi hermano, donde quiera que se encuentre usted, Él le quiere ayudar en su situación. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el ministerio de sanidad del Mesías prometido y no hay otro más que Jesús. Amén. La gente necesita en este momento, necesita acercarse a Él, necesita buscar su rostro. Y Él está listo para llegar ahí. Lo va a encontrar a medio camino. Y no dudo que cuando usted decida hacer esto, el Señor corre hacia usted. Corra a Él. Acérquese a Él. Jamás dude de su poder, ya sea para con usted o para con alguien que usted pueda tener enfermo y que le está inquietando en este momento. Ponga toda su confianza en Él, que su ministerio de sanidad no tiene fin. Amén. Y todo lo que necesitamos es ir con Él y dejarnos que nos ayude. ¿Qué más aprendemos de su ministerio de sanidad? Número 3, que las sanidades de Jesús glorificaban a Dios, mis hermanos. Así es. Las sanidades de Jesús glorificaban a Dios. Jesús no sanaba por sanar, nada más por hacerlo, mis hermanos. No, no, no. O porque anhelaba la fama o el reconocimiento. Cuando Jesús sanaba, déjenme decirles, en aquel entonces la gente alababa a Dios. En aquella generación había de todo, pero parece ser que la mayoría tenía temor de Dios y otros no. Pero vamos a leer esta escritura, Mateo 15, 29, 31. Dice: salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego salió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más.
y los pusieron a sus pies, y él, fíjense, los sanó. La gente se asombraba al ver que a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y fíjense cómo termina esta escritura, dice, y alababan al Dios de ¿quién? De Israel. Ahora, vemos que aquí el Señor realizó todo tipo de sanaciones, porque lo pone en detalle. Cojos, fíjense, ciegos, paralíticos, mudos. Hubo bastantes ocasiones, mis hermanos, en que Jesús, sanó a todos los que vinieron enfermos ante su presencia, los sanó todos. Pero Él siempre, fíjense, se aseguraba de que la gloria fuera para Dios el Padre. Se aseguró Él, fíjense, de enseñarle esto a sus discípulos, mis hermanos. Se aseguró. En una ocasión la Biblia nos dice, nos cuenta, ¿verdad?, que Jesús sanó a 10 leprosos. Así es. Y les dio órdenes para que se presentaran delante del sumo sacerdote para que siguieran las instrucciones de la ley. La lepra, mis hermanos, en aquel entonces no tenía cura, mis hermanos. No había vacuna. Algo parecido a lo que está pasando ahora en día con el coronavirus. Después de estar en cuarentena y separados de sus familias y la comunidad, si de pronto sanaban y se sentían bien, tenían que presentarse delante del sumo sacerdote para que siguieran la ley, las instrucciones, las reglas de reincorporación con sus familias y la comunidad, porque estaban aislados. Jesús les instruyó a esos 10 precisamente eso, los que había sanado, que fueran con el sacerdote, pero al ir en camino de los 10, solamente regresó uno a darle gracias a Él y a Dios, para alabarle. La Biblia dice que se postró y alabó a Dios. Vamos a leer esta escritura que está grande y se encuentra en el Evangelio de Lucas 17, 11, 19. Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, fíjense, y le dio las gracias. No obstante que era samaritano, no era judío. Y luego Jesús preguntó: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate, dice, y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Entonces aquí nos podamos dar cuenta que Jesús hizo esto con un propósito. Sus discípulos y sus seguidores iban con Él. Se dieron cuenta de todo esto. Y esa es una enseñanza. Mis hermanos, es bueno saber todo esto para que cuando usted sea sanado, pues reconozca que Dios le ha dado la salud, que de Él viene la salud y que Él le ha restaurado. Ahora,
Dice usted, bueno, ¿y qué si no me sana? Mi hermano, déjeme decirle, ya sea que Jesús le sane o no le sane, Él es digno de toda alabanza, mi hermano. Oh, sí. Es digno de darle gracias en todo, mis hermanos. Pero tristemente, fíjense, oigo personas que después de estar en cuarentena y ser sanados por este virus, ¿verdad?, que está pasando, no reconocen que la sanidad se las ha regresado Dios, mis hermanos. Y siguen con sus vidas por ahí como si nada hubiera pasado. Algunos, cuando caen en cuarentena por este virus, ¿verdad?, hasta se molestan, se enojan y le reclaman, se enojan y le culpan por estar así y por no sanarles más pronto. En lugar de tener, mis hermanos, un espíritu humilde y dulce, de pronto tienen un espíritu orgulloso y amargo para con Él. O sea, se acuerdan de Él, le reclaman como si Dios nunca se acordara de ellos. Pero la verdad es que Dios siempre se acuerda de ellos, mis hermanos. Los que no se acuerdan de Él son esas personas. Y si se acuerdan de Él es cuando están enfermos o caen en apuros. ¿Dónde están esos reclamos, digo yo? ¿Dónde está su cercanía a Dios cuando las cosas le están yendo bien en sus vidas? No se acercan a Él. Mis hermanos, toda sanidad, toda nuestra vida debe ser de alabanza a nuestro Dios. Sea que estemos bien o sea que estemos mal, mis hermanos, de salud. Dé siempre usted la gloria a Dios por su obrar en su vida. Sea usted grato, tenga gratitud para con Él, donde quiera que se encuentre, en cualquier situación que esté. Que nuestros ojos, que sus ojos, ¿verdad?, estén siempre fijos en Él, en su amor, en su compañía, ¿verdad? Hay que fortalecernos la fe porque Él es el único que lo puede hacer con su palabra, ¿verdad? No se olvide de todo lo que ha hecho el Señor por usted. Y si lo sacó de todas estas cosas que usted recuerda, que no pueda el Señor sacarla adelante. Pero no se le olvide glorificarle a Él, mi hermano, mi hermana. No se olvide de Él. No le reclame, sino con humildad y con dulzura vaya y ruéguele al Señor. Muestre usted dependencia en Él, porque cuando usted demuestra dependencia y esperanza en Él, usted está demostrando fe, y eso es lo que más le agrada a Dios. Amén. ¿Qué más aprendemos de su ministerio de sanidad? Bueno, que su poder, mis hermanos, fluye cuando nos acercamos a Jesús. Oh, sí. El poder de Él fluye, pero tenemos que acercarnos a Él. La Biblia menciona a algunas personas que fueron sanadas, fíjense, por el simple hecho nada más de tocar el borde de su manto, de su vestimenta. Sí, el borde de Jesús. Ahora, pregunto yo, ¿era un manto milagroso? No, claro que no. El poder milagroso fluía de Jesús, del Mesías, y alcanzaba a personas que se acercaban a Él y que le tocaban, que realmente querían, ¿verdad?, tocarle. Y dice, bueno, si solamente puedo tocar el manto, con eso es más que suficiente. Ellos no creían que el manto tenía poder. Sabían muy bien que el poder fluía del Señor. Y así como tocaban el manto de Dios, de Jesús, ¿verdad?, buscaban la renovación, la salvación, que les renovara su vida. Y eso es lo que hace el Señor con su ministerio principal. Al tocarle no solamente buscaban renovación, la salvación, pero también a la concesión de ¿qué? De la salud que querían tener,
si es que estaban enfermos. Si solamente puedo hacer esto, mis problemas se van a acabar. Mi esperanza viva va a venir. Vamos a leer esta escritura. Mateo 14, 34, 36. Miren lo que dice la palabra de Dios. Después de cruzar el lago de Tiberias, o sea, el mar de Galilea tiene varios nombres, desembarcaron en una ciudad llamada Genezaret. Los habitantes de aquel lugar, fíjense, reconocieron a Jesús. Ponga a pensar. Se baja varias personas en varias barcas y dice uno de ellos, pues yo ya he escuchado de este hombre y está aquí visitándonos. Bueno, ¿qué cree que pasó? Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense lo que pasó. Le llevaban todos, ¿qué? Los enfermos, suplicándole, no estaban pidiendo, estaban suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban, ¿qué? Sanos, mis hermanos. Pero vamos a elaborar un poquito en esta última parte de esta escritura. Suplicándole. Hay una diferencia muy grande, mis hermanos. En pedirle, a implorarle, a rogarle, ¿verdad? A suplicarles. Cuando usted está en súplica es porque realmente le está pidiendo de tal manera, desde lo más profundo de su corazón. Y está pidiendo permiso, es reverencia. Y no voy a acercarme a menos que tú me digas, eso es humildad, eso es respeto, eso es honra. Y piensa en esto, en este escenario que estaba sucediendo ahí. ¿Okay? Ellos sabían que podía fluir poder de Jesús. Sin embargo, le suplicaban. ¿Qué cree que vio Jesús en ellos? Pues lo que más le importa y más le agrada a Jesús, la fe. Vaya, ellos se conforman solamente con tocar el manto. Y saben que pues yo estoy vistiendo este manto, pero saben muy bien, él se daba cuenta, Jesús, y podía ver en su corazón que la fe no estaba en el manto, la fe de ellos estaba en él. ¿Cómo podría decir Jesús que no? Al ver que realmente la parte de ellos estaba dando, que era el creer en él, la fe en él. Fíjense, no estaban reclamando, no estaban diciendo ¿por qué a mí? Simplemente estaban diciendo, tenían un espíritu humilde y dulce, que es lo que le agrada al Señor. Lo interesante es esto, mis hermanos, es que Jesús permitía que se acercaban a Él. Oh, sí. Él no obligaba a la gente a que se manteniera a distancia, mis hermanos. Todo lo contrario. Ahora en día se oye, mantente a distancia, y no estoy criticando. Es una regla, ¿verdad?, para protegernos de prudencia, de cautela, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se ha investigado acerca de este virus que anda. Pero aquí Jesús, Él no obligaba a que la gente se mantuviera a distancia. Todo lo contrario. Les dejaba. Les decía, acérquense a mí. Y Él los sanaba. Ahora pronto, mis hermanos, es difícil acercarse a un doctor ahora en día, les voy a decir. La mayoría de ellos tienen sus consultorios cerrados. Así es. Como quien dice, el capitán, en lugar de esperarse a que todos los tripulantes se salgan del barco, dice, bueno, pues el capitán abandonó el barco primero, ¿no? O sea, cerró. Y claro, ¿verdad?
que en este momento las consultas se están dando a distancia o por medio de video o por teléfono. Pero déjenme decirles, el doctor de doctores, nuestro Señor Jesucristo, no ha cerrado su consultorio, se lo voy a decir. Y de Él fluye todo poder para sanar todo, mis hermanos. Él no ha cerrado y Él jamás va a cerrar. Entonces, con Él podemos ir porque Él es el médico de médicos. Él es el doctor de doctores. Hay que aprender esto de lo que leemos en esta escritura. Aprendemos de la gente de Genezaret. Ellos, fíjense, empezaron a divulgar las noticias de Jesús, que Él estaba disponible, había llegado allí, ¿verdad? Y le suplicaron que si por favor podían tocar su manto, ¿verdad? Ellos creían que podían ser sanados. Entonces, mis hermanos, sigue siendo Dios el mismo, sigue siendo Jesús el mismo. ¿Usted cree que Él quiere que se mantenga usted a distancia por la enfermedad que pueda tener o por el virus que usted tenga? Mi hermano, mi hermana, aprendamos de la gente de Genezaret. Divulguemos lo que pueda hacer nuestro Señor Jesús. Creamos en Él. Acerquémonos a Jesús con nuestras peticiones. Llevémosle nosotros nuestras enfermedades y dolencias a Él. Con la esperanza, mis hermanos, de que Él tiene los brazos abiertos y nos va a recibir. Ya sea que esté acostado en esa cama de hospital, ya sea que esté usted en casa tocándose el pecho o qué sé yo. El Señor tiene poder y fluye, y todo lo que tenemos que hacer es ir delante de Él y suplicarle. Dígale, Señor, si solamente pudiera tocar tu manto. Yo sé que en este momento el Señor físicamente no está aquí con nosotros como estaba con esa gente de Genezaret, donde dejó su barca y entró para administrar la salvación y la sanidad. Pero en este momento el Señor Jesús está más cerca de lo que usted se puede imaginar, cerca de usted. Está a su alcance. Él está esperando que le pida que le sane. Abra sus vasos al Señor, que Él ya los tiene abiertos, mi hermano, mi hermana. Está dispuesto a recibirlo a usted y obrar en usted, a recibirnos a todos nosotros y a obrar en nosotros. Busquemos pues, mis hermanos, la presencia del Señor y recibamos todo aquello que Él quiere darnos. Recibámoslo con mucha gratitud. Recuerde que su presencia es más que suficiente para renovar nuestras fuerzas. ¿Por qué no nos deleitamos con Él? No nada más en momentos de enfermedad o desesperación. ¿Por qué no nos deleitamos con Él todo el tiempo? Que con Él no tenemos nada que perder. Miren, leamos esta escritura y con esto vamos a cerrar, mis hermanos. Jeremías 17:14. Dice, sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Así de sencillo. ¿Se fija los dos ministerios del Señor? La sanación y la salvación. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque Él debe ser todo para nosotros. Él debe ser nuestro vivir. Él debe ser nuestra alabanza. En las buenas y en las malas. Y está listo para recibirnos. Mis hermanos, oyentes por allí en casa donde me esté escuchando, yo pregunto, ¿cuál va a ser la reacción de usted a todo esto que acaba de escuchar? Usted acaba de escuchar
la verdad acerca del ministerio de sanidad y algo de la salvación del Señor. ¿Creerá que Jesús sigue ministrando salvación y sanidad el día de hoy? ¿Cree en eso? ¿Cree que sigue ministrando de esa manera? Espero que sí lo crea. ¿Creerá que Jesús es el único Mesías que le puede salvar y sanar? Espero que sí, porque no hay otro, mi hermano. No hay otro, Él es el único Mesías. ¿Reconocerá que la sanidad viene de Dios y no de uno o de los doctores de aquí? Y claro que ellos tienen algo que ver, pero al final, ¿creerá usted, reconocerá que la sanidad, la salud viene de Él? Y más que nada, que lo va usted a alabar, ¿lo alabará? ¿Le será grato y le dirá gracias, Señor? ¿O se acercará a Jesús para que su poder empiece a fluir sobre usted? Todo está en nosotros, mis hermanos, porque el Señor, lo vuelvo a repetir, está más cerca de lo que usted se pueda imaginar. Espero que a todas estas preguntas usted haya contestado sí. Mi hermano, usted no tiene nada que perder, sino todas las de ganar. Entonces yo le invito, después de escuchar este mensaje de parte de Jesús, de parte de Dios, le invito en este momento que crea en Él, pero no de mente, no de labios, sino que cierre sus ojos y que crea en Él con todo su corazón. Comience con el ministerio de salvación, recíbalo, que le quiere sanar espiritualmente, le quiere dar la salvación para que usted viva para frente, para siempre, aunque usted llegue a morir algún día. Quiere verlo, quiere estar con usted. Eso es lo primero que quiere arreglar Él. El ministerio de salvación, porque Él no quiere que nadie termine separado eternamente de Él. Él quiere que usted vaya a su casa, que es el cielo, y que esté ahí. Y es por eso que le quiere salvar. Y todo lo que necesita usted hacer es ir con Él y decirle, reconózcalo como el Señor y Salvador de su vida. Pídale perdón, mi hermano. Pídale perdón. Recuerde que también usted tiene que arrepentirse de sus pecados. No nada más es pedirle perdón. Arrepiéntase de todos sus pecados. Y así usted pueda vivir una vida llena de su poder. Amén. ¿Cómo le gustaría al Señor que usted hiciera eso? Y después viene la sanación. La sanación que usted necesita. Pero primero deje que le sane espiritualmente para que pueda Él obrar físicamente, emocionalmente, mentalmente, cualquiera que sea su dificultad y su enfermedad. Entonces, yo le invito, ¿está usted listo para recibir al Señor Jesús en su vida? ¿Está usted listo ahí en esa cama de hospital, en esa cama en casa, en ese cuarto en cuarentena, o lo que usted tenga en este momento de enfermedad? ¿Está listo para depositar toda su fe en Él? ¿Está listo para abrazarlo? Abrácelo cuando hay tiempo que lo pueda hacer. Él se está ofreciendo. Entonces vamos en oración, mis hermanos. Yo sé que el Señor ya le habló. Cierre sus ojos ahí donde esté y diga al Señor lo siguiente. Señor Jesús, creo en ti. Creo que tú eres el único Mesías. Creo que eres el único que salva. Creo que eres el único que sana de todas las enfermedades. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Que la salvación y la sanidad vienen de ti. Reconozco
que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, que no puedo sanarme a mí mismo y que necesito de ti. El día de hoy, Señor, me entrego a ti, confío en ti para toda mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Deseo que seas el Señor de mi vida. Desde ahora en adelante te daré toda la gloria y toda la alabanza y todo el poder. Padre, yo te pido esto en tu nombre. Te pido todo esto, mi Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso ahí donde se encuentra. Y yo de aquí voy a aplaudir porque Él se merece todo aplauso, toda alabanza, todo el poder y toda la gloria, mis hermanos. Y donde quiera que usted se encuentre en este momento, si usted hizo esta oración conmigo y la hizo de todo corazón, mi hermano, mi hermana, el Señor le acaba de escuchar. El Señor le acaba de aceptar porque usted lo ha aceptado. El Señor le acaba de salvar si usted hizo esta confesión de fe con sinceridad. Usted le pertenece a Él ahora si usted le dijo que le perdonara y se arrepentía de todos sus pecados y reconoció que es pecador y que quiere que sea el Señor de su vida desde este momento. Si usted lo hizo con sinceridad, su nombre está apuntado en el libro de la vida del Señor. Usted tiene vida eterna. Ahora ya nada más le falta que le sane de esa enfermedad física que pueda usted tener. ¿Cree usted que Él lo puede hacer? Absolutamente sí. Porque para Él no hay nada imposible, mis hermanos. ¿O no? Nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y todo lo que necesita es esa fe. Mi hermano, mi hermana, quizás tenga usted a alguien en el hospital. Quizás tenga usted a alguien en su casa. Quizás sea usted el que está enfermo. El Señor está con usted y fluye poder de Él. Amén. Pídaselo, suplíquele, acérquese a Él, que Él no lo detiene a distancia. Él es el doctor de doctores. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Un aplauso al Señor. Mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de gran aliento para ustedes, que les haya dado mucha esperanza. Todos estamos en esto, pero todos podemos estar cerca del Señor si lo deseamos. Mis hermanos, no me despido. Voy a orar por ustedes como lo he estado haciendo y esperen noticias de cuándo se vuelve a abrir la iglesia otra vez. Y vamos a seguir orando porque hace unos cuantos domingos atrás yo les pedí como Iglesia Vida que por favor a eso de las 8:30, 9, que por favor hicieran un tiempo para orar. Mi esposa y yo lo hemos estado haciendo y no hemos fallado ni una sola noche. Y les voy a decir, ha sido de gran bendición, mis hermanos. De gran bendición. No se nos escapa absolutamente nadie. Entonces, orando por ustedes, cuenten con nosotros, mis hermanos, esperando que también ustedes lo hagan un hábito, porque este es el momento de no retirarnos de Dios.
Este es el momento de acercarnos a Dios, mis hermanos. Comience ese avivamiento en casa. Comience con 1, 2, 3 personas. Y muy pronto en diferentes casas se va a hacer un avivamiento grande para que ya se termine todo esto, mis hermanos. Los dejo en las manos del Señor y vayan con Él y caminen con Él, mis hermanos. Seguiré orando por ustedes y sí les pido oración por la salud mía y la salud de mi esposa también. Alabado sea el Señor, amén. Aplauso a nuestro Dios. Nos vemos este próximo domingo por medio de este medio. Los amo mucho y Dios también. Y no se les olvide, mis hermanos, ser generosos como lo han estado siendo. Dios pone generosidad en ustedes y Dios ve todo eso y no se le pasa nada. Pueden seguir trayendo sus ofrendas y sus diezmos y los pueden pasar por abajo de la puerta. Muchas gracias por su fidelidad y seguir sosteniendo la casa de Dios que es Iglesia Vida, a pesar de todas estas circunstancias difíciles. Puedo ver que ustedes tienen una fe grande por el Señor. Amén. Nos vemos este próximo domingo, primeramente Dios, mis hermanos.